Maricel y Anabela, ¿cómo están? ¿Se acuerdan de mí? El año pasado nos encontramos en primer año. Yo soy profesora de lengua y las voy a acompañar en este trayecto hasta que podamos volver al aula. Hoy vamos a hablar de narradores. Para eso vamos a utilizar un cuento clásico que ustedes conocen. Es el cuento de Caperucita Roja. Ese va a ser nuestro ejemplo. Los cuentos clásicos son muy viejos. Son tan antiguos que nadie sabe quién los escribió. Vienen transmitiéndose generación tras generación y siempre alguien los va escribiendo, pero los autores son anónimos porque son muy antiguos. Caperucita Roja, ¿ustedes recuerdan el argumento? ¿Ustedes se acuerdan cuál era el cuento de Caperucita Roja? ¿Les parece que los podemos escribir en unos cuantos renglones? ¿Se animan a escribirlo? Bueno, para analizar cómo funciona el tema de hoy de los narradores, yo les voy a contar cómo se puede escribir un cuento desde distintos lugares. El que cuenta la historia se llama narrador. El narrador puede contar lo que ve y escucha. Es un narrador testigo. Por ejemplo, Caperucita fue caminando por el bosque y se encontró con el leñador. Siguió su camino hasta llegar a la casa de la abuelita. Ahí el narrador está contando lo que él está viendo y escuchando, pero no dice nada más. Pero el narrador a veces sabe todo lo que pasa, sabe lo que siente Caperucita, sabe lo que pasó antes o lo que va a pasar y lo va adelantando, va contando cosas. Ese narrador se llama narrador omnisciente, es el narrador sábelo todo. Imaginemos que el narrador omnisciente está contando el cuento de Caperucita. Diría, Caperucita tenía miedo y pensaba que le podía pasar algo si no se apuraba, entonces corrió antes que se hiciera de noche para llegar a la casa de la abuelita. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia? Uno solamente va a contar lo que ve y lo que escucha. El otro va a contar todo porque sabe todo. Ese es el narrador omnisciente. Hay otra forma de contar la historia. En este caso sería el protagonista. ¿Quién podría contar la historia de Caperucita si fuera protagonista? Lo tendría que contar la propia Caperucita. ¿Cómo sería que Caperucita contara lo que pasó en ese cuento? ¿Qué diría Caperucita? Lo va a contar desde su lugar. A mí me pasa tal cosa, yo creo tal cosa, yo pienso tal cosa. Ese es el narrador protagonista. Entonces tenemos tres narradores. El que cuenta lo que le pasa a él mismo es protagonista. El que cuenta lo que le pasa a otro sin saber nada más que lo que ve es testigo. Y el que cuenta lo que le pasa a otro, pero sabe todo lo que va a pasar, lo que pasó, lo que sienten y lo que piensan los personajes, ese narrador se llama omnisciente. Bueno, esta es la primer clase virtual. Nos encontramos la próxima. Un beso.